Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas a este webinar Vacaciones seguras, cuidado con los créditos rápidos, tarjetas revolving y estafas. Como siempre, mi nombre es Raquel Pedro del Departamento de Servicio de Información de Asufin y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y recordar un poco la dinámica de este tipo de webinars, si quieres realizar alguna pregunta, puedes hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que aparece abajo con el signo de interrogación y la ponente de hoy, Marisa Protomártir, la responderá en directo al final del webinar. Aclarar que solo se responderán cuestiones relacionadas con este tema y que si pueden surgir confusiones con algún tipo de producto u otros casos, también os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro email info@sufui.com y estaremos encantados de atenderos. También os indicamos que está activo el chat, donde mi compañera Patricia pues, os irá dejando información de interés. Y también agradeceros, como siempre, vuestra asistencia y os indicamos dos cositas más. Una, que es que tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que nos cumplimentéis, ya que nos servirá para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars. Es anónimo y en menos de un minuto lo tenéis listo. Por último, si os gusta este tipo de iniciativas que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en todo lo relacionado con el derecho financiero y bancario y queréis que sigamos fomentando la educación financiera, agradecemos que nos dejéis una reseña en Google. En el chat os dejamos el link. Como os he comentado al principio de este webinar, vamos a hablar hoy de pues los créditos rápidos, tarjetas revolving y las diferentes estafas que pueda haber. De manera introductoria, para introduciros también un poco en la materia, vamos a tratar varios puntos. Como podéis ver, vamos a hablar de préstamos revolving, microcréditos, tarjetas revolving, para dar una pincelada de definición de cada una de ellas. El préstamo revolving consiste en un capital que puede usarse libremente, una parte o todo de ello, y en un tiempo determinado, por ejemplo, un mes. Culminado este plazo, el saldo disponible volverá a ser el mismo que el inicio del periodo anterior. Como concepto de microcréditos es un tipo de préstamo de una pequeña cuantía y corta duración que se concede a personas habitualmente en estado de vulnerabilidad y por lo tanto pues, se comercializan con entidades que no son las más comunes. También como tarjetas revolving, como su bien nombre indica, son tarjetas que presentan la peculiaridad de que solo tienen la opción de pago a plazos, es decir, todas las compras que se paguen usando una de ellas se aplazarán con sus correspondientes intereses, obligando a la persona que lo contrata pues, a estar permanentemente endeudado sin necesidad. También vamos a tratar el tema de las estafas, que básicamente es lo que más está a la orden del día. Hablando como temas de riesgo de seguridad de comercio electrónico, que esto se refiere a las diferentes medidas y protocolos que están diseñados para proteger por las tiendas en línea, los datos de los clientes y pues, las transacciones financieras también de las amenazas cibernéticas. Por poner unos ejemplos, pues abarca el cifrado de datos, el procesamiento seguro de pagos, la prevención de fraude. También vamos a hablar de la suplantación de identidad. Esto es una actividad ilícita y fraudulenta que implica el uso de datos personales sin tu consentimiento para obtener beneficios o cometer una serie de delitos. También vamos a hablar sobre el phishing, el vishing, el smishing, siendo pues también una pequeña pincelada. El phishing es un engaño que llega generalmente por correo electrónico o mensajes en donde te piden que ingreses una serie de datos personales en un enlace que es totalmente falso. El phishing es lo mismo, pero es una estafa que se hace a través de llamada telefónica. Los casos que más vemos es que se hace pasar por el banco y pues trata de sacarte información sensible pues como contraseñas, número de tarjetas o códigos de seguridad. Por último tenemos el smishing, que vuelve a ser un poco lo mismo, pero se realiza por mensaje de texto, por SMS, ¿no? El mensaje pues igual, puede ser la entidad de que están intentando hacer una transferencia o una transacción. También vamos a hablar sobre pues, los préstamos y tarjetas peligrosas por las cuotas bajas, límites de créditos altos, que normalmente son sin comisiones y también sin cambiar de bancos. Y muchas veces se trata de entidades que no están reguladas
ni supervisadas por el Banco de España. Y aquí pues lanzamos la pregunta de cómo puedo ejercitar mi derecho. Y aquí pues nuestra ponente de hoy, Marisa Protomarti, que es directora legal de Asufin, especializada en licitación civil, con una experiencia de 22 años y los últimos 10 en derecho al consumo, productos de bancario, cláusulas abusivas y contratación en general, pues va a ser la persona que va a dar este webinar de ella. Así que, Marisa, te doy paso. Muchas gracias, Raquel. Bienvenidos todos a este webinar en el que, como ha comentado mi compañera Raquel, los dos objetivos fundamentales son el de la educación financiera, es decir, que sepamos con qué instrumentos contamos a la hora de financiar nuestras vacaciones y a qué riesgos nos exponemos en periodo de vacaciones, y con otro objetivo que es muy importante también para nosotros, que es evitar o intentar evitar en la medida de lo posible el sobreendeudamiento involuntario, es decir, que pensando que estamos contratando un préstamo que vamos a poder pagar cómodamente, pues luego resulta que ese préstamo tiene un efecto que el Tribunal Supremo denomina bola de nieve y nos deja encadenados a una deuda infinita que nunca terminamos de pagar, por mucho que el préstamo se alargue en el tiempo, es decir, que nosotros sigamos pagando cuotas en el tiempo e incluso si no volvemos a hacer uso de dicho préstamo y no utilicemos la tarjeta ni disponemos de la línea de crédito ni nada. Dicho lo cual, vamos a empezar con la presentación que os voy a compartir ahora mismo. Vamos a ver, que no lo encuentro. Un segundito. Ahora. Voy a empezar otra vez porque esto se me está resistiendo. Ya, lo tengo aquí. Venga, pues vamos a empezar, como digo, con el webinar y vamos a comenzar en primer lugar por determinar qué vías de financiación para nuestras vacaciones ofrecen más riesgo. Esto todos queremos, obviamente, ¿no? Irnos de vacaciones y disfrutar después de trabajar todo el año. Pero todo crédito rápido, todo crédito que se obtiene de forma muy fácil, siempre va a tener un riesgo. Y además esta rapidez es la que le sirve de excusa a las entidades financieras para establecer tipos de interés muy altos. Y este tipo de préstamos pues, presenta ese riesgo de sobreendeudamiento que desde Asofin, bueno, pues queremos ayudaros a combatir. Los principales préstamos fáciles que ofrece el mercado y que tienen este perfil de riesgo son los préstamos revolving, los microcréditos y luego productos que son préstamos pero que vienen disfrazados de refinanciaciones o de préstamos con garantía sobre bienes muebles, como tipo FlexiCard que después explicaré. ¿Qué es un préstamo revolving? Pues un préstamo revolving es un préstamo que se puede materializar bien en una tarjeta a través de la cual vamos pagando o hacemos disposiciones de dinero, o también nos la pueden presentar en la forma de línea de crédito. Es decir, que la entidad financiera nos ofrece una cantidad de dinero de la que nosotros podemos ir disponiendo a lo largo del tiempo. Las dos presentan características similares. En primer lugar, que los tipos de interés suelen ser muy altos. En segundo lugar, que tienen asociados gastos y comisiones que engordan el coste del crédito, como pueden ser seguros de impago, seguros de vida, pueden ser gastos, por ejemplo, comisiones de disposición de efectivo en cajero que tienen unas comisiones altísimas. Y otro riesgo que presentan es que son muy fáciles de contratar y además, aunque nosotros las contratemos por un límite, digamos, de 1.000 o 1.500 euros, y pese a que la documentación dice que el límite de crédito para subir tiene que estar acordado por ambas partes, la realidad es que no avisan del límite del crédito y este aumenta inmediatamente, con lo cual nosotros nos pasa desapercibido que los 1.500 euros que pensábamos gastarnos, pues hace mucho ya que lo hemos superado y estamos en los 2.000 o en los 2.500 euros. Otra característica que incluye, que afecta tanto a las tarjetas como a las líneas de crédito revolving y que les da precisamente esta calificación, ¿no?, de crédito revolving o crédito revolvente, es que se nos ofrece con una cuota bastante bajita. De hecho, nos dan así varias opciones y obviamente pues la gente suele seleccionar la cuota más baja,
De manera que con esa cuota que nosotros estamos pagando no alcanzamos a pagar la parte que nos correspondería mensualmente de capital e intereses. Tengamos en cuenta que estos intereses son muy altos, con lo cual si nosotros nos comprometemos a pagar, pongamos una cuota de 60 euros y el crédito es de 2.000, pues evidentemente, incluso dividiendo esos 2.000 entre 12 meses, con 60 euros no lo estaríamos cubriendo. ¿Qué pasa? Que la parte de capital e intereses que no estamos pagando a través de esos 60 euros se suma al capital pendiente y vuelve a generar intereses muy altos. De manera que todos los meses mi deuda va engordando, incluso si no hago más disposiciones, porque lo que no pago a través de la cuota se suma al capital del pendiente y genera intereses. Y al siguiente mes vuelve a generar intereses, al siguiente mes igual, y con unos intereses muy altos. Con lo cual, la deuda se recalcula todo el rato y engorda y engorda sin parar. Y por mucho que yo pague 60 euros, pues voy a tardar muchísimo tiempo en poder afrontarla, incluso, como digo, si no hago disposiciones. Pero si además hacemos disposiciones, pues la cosa se dispara. Por otro lado, tenemos los microcréditos o créditos rápidos. Estos son préstamos también, normalmente de pequeñas cantidades de dinero, 500, 1.000, 2.000 euros, rara vez alcanzan los 3.000 euros, cuyo tipo de interés es también muchísimo más alto de lo normal, pero muchísimo más alto incluso con créditos revolving. Estamos hablando de TAEs de 500% en adelante, de 3.000, de 10.000, yo he llegado a ver incluso de 15.000 por ciento de interés, es una barbaridad, que ha de devolverse en un plazo corto, 15 días, un mes, 2 meses. ¿Qué riesgo tienen estos microcréditos? Pues que son muy fáciles de adquirir y que al tener la TAE tan alta, pues resulta que nosotros tenemos una necesidad puntual de dinero de 500 euros y vamos a devolver más de 1.500 euros. Entonces, por muy claro que nos lo planteen, en el momento apremiados por esa necesidad de dinero, y digo, aunque esté clarísimo en la documentación contractual, cedemos a la tentación y luego resulta que cuando llega el momento del pago, pues no disponemos de esos 1.500 euros. Esto lo saben las entidades. ¿Y cómo actúan para intentar obtener el cobro? Pues lo que hacen es ofrecernos una refinanciación, es decir, otro microcrédito para pagar el microcrédito. Y si además se nos junta con otra necesidad, pues puede dar lugar a que nos encontremos con 5 o 6 créditos rápidos que hemos ido enganchando unos con otros y que la deuda inicial de 1.500 euros en muy poco tiempo se convierta en una deuda de 6 o 7.000 euros. He mencionado antes también otros productos que engloban un préstamo que además también va a tener un tipo de interés muy alto, pero que no parecen préstamos. Menciono este tipo FlexiCard porque es bastante común, pero este tipo de producto se comercializa también bajo múltiples denominaciones. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que igualmente nos ofrecen un crédito muy fácil de obtener, con muy poca documentación y en muy poco tiempo, pero a cambio nos requieren vender nuestro coche. Entonces nosotros vendemos nuestro coche y ese dinero que nos prestan nos lo dan como si fuera el precio de venta del coche. Y además nos dejan seguir utilizando el coche, ¿no? Entonces así, a priori, la cosa se presenta como muy venta. Porque yo, aunque venda mi coche, sigo pudiendo utilizarlo y además he obtenido ese dinero y además lo puedo pagar en cómodos plazos, en unas cuotas cómodas. ¿Cómo te pagan esas cuotas? Fingiendo que hay un alquiler sobre el coche, ¿no? Porque yo lo uso y entonces en el tiempo que yo puedo usarlo, aunque lo haya vendido, pues voy devolviendo ese préstamo, que en realidad es el precio de la venta, y lo voy devolviendo en forma de cuotas de alquiler. ¿Por qué hacen esto? Pues para escapar del control de usura y otros controles legales sobre los préstamos, porque sobre el papel eso no es un préstamo. Hay un precio de venta y luego hay unas cuotas que se pagan por el alquiler del coche. Con lo cual, con esto pretenden crear un negocio jurídico ficticio que parece una compraventa y un alquiler, pero que en realidad es un préstamo muy, muy caro. Además del riesgo de sobreendeudamiento, este tipo de operaciones tiene el riesgo de que el coche ya no es mío. Con lo cual, si yo dejo de pagar, lo que hacen automáticamente estas empresas es venir a por el coche y quitármelo, porque al fin y al cabo, no nos olvidemos que es tuyo, porque yo solo he vendido.
Sigamos. ¿Cómo podemos protegernos de estas formas de crédito que, como os vengo diciendo, son sumamente peligrosas, sobre todo de cara a el sobreendeudamiento? La ley aquí ha sido muy lentamente modificada, pero actualmente, bueno, ya desde el año 2020, pero ya actualmente, además hay en el horno nuevas modificaciones legislativas, ha venido a reforzar mucho toda la información que ha de darse al prestatario. De manera que ahora la ley obliga a que en la documentación que se manda cuando se contrata un préstamo, da igual la modalidad que sea, se diga con toda claridad cuál es la TAE. Ojo, la TAE no es el tipo de interés, es el tipo de interés, pero también gastos, comisiones, etcétera. Y como esta TAE es un concepto confuso que mucha gente no tiene claro, obliga también la ley a que en la documentación que nos van a mandar con carácter anterior a que contratemos y a que nos den el dinero, se establezca de forma clara y transparente cuál es el coste total de ese crédito, de todas las comisiones, de todos los gastos, de otros contratos que incluya ese, por ejemplo, el seguro de protección de pagos del que hablábamos antes, de manera que, conociendo ese coste total del crédito, podamos comparar con otros del mercado en los que también nos informen de cuál es el coste total del crédito y podamos decidir con libertad cuál de los dos nos podemos coger. Porque es posible que a priori uno nos parezca más interesante porque el tipo de interés sea más bajo, pero a la postre, si le vamos sumando cosas, nos resulta más caro que otro, que teniendo el tipo de interés más alto, pues no tiene tantos costes asociados. Por eso la ley obliga a que conste de forma clara el coste total del crédito y esto nos permita comparar unos con otros. Nuestro consejo desde su fin siempre es que no nos quedemos con la primera oferta, sino que hagamos una pequeña búsqueda que nos permita comparar en el mercado y coger la que se adapte más a nuestras necesidades, tanto en plazo como en importe, pero también en condiciones de devolución, para que podamos ver cuál es el más barato. Y desconfiemos siempre de préstamos en los que, por la rapidez en su concesión, no hagan un examen previo de nuestra solvencia, es decir, de nuestra capacidad para poder devolver ese préstamo. Estos préstamos, como he ido comentando, tienen intereses altísimos. Estos préstamos que se pueden calificar de usurarios lo son porque es el interés asociado a esa modalidad de préstamo, es decir, si es revolving, revolving, si es un préstamo normal y corriente, pues de los préstamos normales y corrientes, si es un préstamo para financiar una lavadora o, qué sé yo, el coche, pues comparando con los préstamos similares, resulta que el tipo de interés es muy superior al mercado. Tengo que advertir en este momento que la usura, que hasta ahora se venía pleiteando y se ganaba con facilidad y los clientes veían anulado en sus contratos y solamente tenían que devolver el capital pendiente, ha sufrido modificaciones muy importantes. En primer lugar, porque ahora solamente se va a considerar usura aquellos préstamos en los que el tipo de interés supere el 25% de la media del mercado. Con lo cual ya nos estamos poniendo en que si la media del mercado es alta, es decir, por ejemplo, un 21%, pues salvo que estemos hablando del 27% en adelante, no se va a considerar usurario. Podrá considerarse que es nulo por falta de transparencia el préstamo, pero nunca usurario. Por contra, con los microcréditos, los tribunales siguen entendiendo que estas TAEs de 500%, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 siguen siendo usurarios. Pero esto también puede cambiar en cualquier momento, porque hasta ahora el Banco de España no ha fijado o no viene estudiando el tipo medio de este tipo de producto, pero tarde o temprano lo hará. Otra segunda cortapisa que ha sucedido en los tribunales en relación con la usura es que, como os decía, hasta ahora veníamos ganando los procedimientos de usura sin problemas, el cliente quedaba obligado tan solo a devolver el dinero que había pedido prestado, entonces se había pagado a la entidad más de lo que le habían prestado, pues incluso le salía dinero a devolver. Pero ahora el Tribunal Supremo nos ha venido a decir que las reclamaciones de cantidad, ¿no? Las devoluciones de estas cantidades por encima del capital pendiente que hemos venido pagando y que nos tendría que devolver el banco por efecto de la usura, ya solamente nos va a tener que devolver este sobreprecio que hemos pagado de los últimos 5 años. Con lo cual, las bondades de
anular un tipo de préstamo como este en los juzgados, pues ha disminuido sustancialmente. Por contra, sí que ha habido dos sentencias nuevas del Tribunal Supremo que apoyan la posibilidad de hacer un examen de nulidad por abusividad, sobre todo de los contratos revolving, en los que si no se ha explicado con claridad cómo es este mecanismo revolvente que yo os contaba antes, sí que se puede anular el contrato y efectivamente van a devolver al cliente la totalidad de lo que ha sobrepagado, es decir, la diferencia entre el capital que pidió, el dinero que pidió prestado y lo que ha pagado por ese dinero. Como os mencionaba antes, también hay en el horno una modificación de la Ley de Crédito al Consumo, en la que, para variar, España va con retraso en su transposición, pero que tiene dos cosas muy interesantes. De un lado, regula ya de una forma clara y transparente qué ocurre cuando nosotros impagamos un préstamo y la entidad que nos ha prestado el dinero, esa deuda que tenemos, se la cede a un tercero, que son los famosos fondos estos que luego reclaman deuda a través de monitorios o juicios verbales, y viene a decir que, con claridad, ya de una vez por todas, que frente a ese cesionario, ¿no? Frente a ese fondo que me está reclamando la deuda, puedo utilizar todas las defensas legales que yo tenga o que tenía contra el primer préstamo. Eso hasta ahora no se podía hacer. Y claro, era muy complicado porque te reclamaban una deuda y tú no podías pelear que fuera usuraria porque el fondo no impuso las condiciones del préstamo, sino que fue una entidad anterior. Y luego tiene otra cosa importantísima a futuro, que es que van a topar los tipos de interés. Es decir, que la ley va a determinar con claridad a partir de qué tipo de interés el préstamo es usurario y por lo tanto es directamente nulo. Con lo cual, pues será muchísimo más fácil de ganar aquellos pleitos de nulidad en los que el tipo de interés pues sea una auténtica barbaridad, e incluso va a producir, claro, el efecto en el mercado de que las entidades pues, se van a ajustar a esa medida legal y van a ofrecer préstamos, esperemos, más grandes. Los microcréditos, a diferencia de las tarjetas revolving, sí que son caros, carísimos, pero son totalmente transparentes. Entonces, con esto es con lo que tenemos que tener mayor cuidado, porque nunca vamos a poder ganar ese procedimiento por falta de transparencia, porque los microcréditos nos dicen con toda claridad: usted me ha pedido 1.000 euros, me va a devolver 2.500 y me lo va a devolver el día tal del cual. Con lo cual, estos pleitos únicamente se ganan con usura, con la pega de que únicamente nos van a devolver una parte del dinero. Y por otra parte, también tenemos que tener mucho cuidado porque en el ámbito del microcrédito, como no hay una obligación de que estos créditos los den entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España, hay mucho pirata. Y luego, además, producen, para perseguir el impago, pues son muy salvajes y acuden a empresas que incluso llegan a cometer delitos de coacciones y nos acosan por tierra, mar y aire para pagar. Y además, como os decía, tiene otro riesgo legal, que es que algunos jueces entienden que si nosotros vamos enganchando unos microcréditos con otros y somos usuarios habituales del microcrédito, ya no puede considerarse que concurra la usura porque ya no estamos haciendo una operación de crédito, sino que lo que estamos haciendo es una operación de refinanciación. Y por lo tanto, ya no aplican las normas de los créditos, sino que aplican las normas de la refinanciación. Y llegar a considerar que haya usura cuando hablamos de refinanciación es muchísimo más difícil. Todo lo que estamos contando hasta esta parte del webinar tiene como objetivo fundamental evitar el sobreendeudamiento involuntario. Vamos a dar unos tips en relación con esto, de manera que empezaremos contando qué es el sobreendeudamiento. Cuando se solicitan préstamos de manera recurrente que nos impiden ahorrar, y la regla general, pero claro, aquí cada familia pues depende mucho de las circunstancias particulares, no es lo mismo tener 4 hijos que uno. Si nuestro nivel de endeudamiento es mayor al 40%, es decir, si yo debo más del 40% de lo que gano, se puede considerar que estoy en una situación de sobreendeudamiento. La regla para evitar entrar en esta situación que tantos problemas genera
es una regla popular en el ámbito económico que es la del 50-30-20. Pensar que de los ingresos que nosotros tenemos, el 50% lo tenemos que destinar a nuestras necesidades imperiosas sin las que no podemos vivir, el 30% destinarlo a gastos prescindibles, en nuestro caso, como estamos hablando ahora, las vacaciones, y un 20% destinarlo a ahorro, no solo porque nos pueda rentar, sino también por lo que pueda pasar. Sin embargo, si ya nos encontramos en una situación de sobreendeudamiento, tenemos que saber que además de toda esta defensa que hemos venido contando sobre la posibilidad de anular los préstamos, también tenemos la posibilidad de acudir a un mecanismo de segunda oportunidad cuando llegue el momento en el que no estamos pudiendo atender nuestras deudas o pensemos que de forma inminente ya no vamos a poder atender nuestras deudas y tengamos más de 2 acreedores. En este procedimiento de segunda oportunidad es posible que se nos exonere, es decir, que se nos libere de todo o gran parte de nuestras deudas. Otra parte importante de este webinar son las estafas en verano. Ahora mismo, el mayor número de reclamaciones que recibe Banco de España y un número importante de las demandas contra bancos que se tramitan en los juzgados proceden de las ciberestafas. Las ciberestafas, todos somos conscientes, porque nos han avisado, porque lo vemos en prensa, porque se habla y se cuenta en las redes, de que se están produciendo estas estafas a través de SMS, el típico WhatsApp de mamá, he perdido el móvil, mándame dinero, de que directamente nos hackean el móvil o nos hackean el ordenador, pero lo que indican las cifras es que a la hora de la verdad, porque nos pillan en un momento inesperado en el que tenemos prisa o en el que estamos totalmente relajadas o relajados porque estamos de vacaciones y de repente pues nos llega un aviso de que alguien está intentando hacer movimientos en tu cuenta, alguien está intentando dar de alta un dispositivo nuevo en tu aplicación, pues picamos. La realidad demuestra que picamos. Y pica gente de todas las características habidas y por haber. Mayores, jóvenes, profesionales, no profesionales, con estudios, sin estudios, todo el mundo pica. Tenemos multitud de clientes afectados por esta práctica y además tenemos que decir que pese a que hay una sentencia del Tribunal Supremo muy útil que va a ayudar mucho a los consumidores, los jueces pues están unas veces advirtiendo que aquí ha habido una negligencia grave por parte del consumidor y no condenan a las entidades y otros pues son más piadosos o entienden que efectivamente no ha podido haber una negligencia grave cuando se ha simulado, ¿no?, esa llamada o ese correo o ese SMS de tal manera que tenía toda la apariencia de venir de nuestra entidad, sobre todo la llamada, que incluso a veces aparece el número del servicio de atención al cliente de esta entidad, y que no hay negligencia. Podrá haber descuido, podrá haber un momento de nervios que no nos deja pensar, pero desde luego no puede haber negligencia. Pero como os digo, los resultados están desiguales. Entonces, tenemos que tener muchísima atención a lo siguiente. Esto es muy importante. Cualquier aviso por cualquier medio que nos llegue de que está ocurriendo algo con nuestra cuenta, con nuestro dinero, con nuestro correo, con nuestro dispositivo, no lo atendamos, no lo atendamos, por muy nerviosos que nos ponga y por mucho que nos cueste, porque la razón la vais a entender todos y estoy segura de que lo vais a retener. Si yo no hago nada de nada y luego resulta que me han robado dinero de mi cuenta o que me han estafado dinero de mi cuenta, automáticamente la entidad me lo va a tener que devolver porque para eso están los seguros. En el momento en que yo toque, dé claves, pinche en el link, facilite coordenadas, hable con alguien por teléfono y le cuente mi vida, en este momento tendremos problemas para recuperar el dinero y nos tendremos que ver abocados a ir a un procedimiento judicial en el que, como os digo, unas veces los jueces están devolviendo el dinero y otras no. También dependiendo mucho de cómo ha ocurrido la estafa en concreto, porque hay algunas que son más burdas y otras más sofisticadas. Por lo tanto, no atendamos a ninguna llamada, SMS, correo, lo que sea, en la que nos estén requiriendo
datos. A veces incluso solo con pinchar en el SMS se producen entradas ilícitas en nuestro móvil, es decir, hackeos en nuestro móvil. Otro riesgo bastante grande son las plataformas en las que compramos objetos de segunda mano, Vinted, Wallapop, etc. Es también muy habitual que los estafadores se hagan pasar por compradores, ¿no? Nosotros tenemos en la venta una zapatilla, un balón, lo que sea, se hagan pasar por compradores y nos piden hacer la operación por fuera de la plataforma. Nos mandan WhatsApp y demás y nos dicen, bueno, pues para que no te cobre la plataforma, esto por ejemplo pasa mucho en las plataformas de alquiler vacacional, para que no nos cobre la plataforma, hacemos la operación por detrás y esto nos enteran y esto que nos ahorramos. Perdón. Bueno, pues que sepáis que estas operaciones por fuera de la plataforma tienen un riesgo altísimo. Perdón. Tienen un riesgo altísimo de ser estafa y además la plataforma nunca se va a hacer responsable porque es que la operación no ha sucedido en su dominio. Por lo tanto, máxima cautela. Nunca demos claves ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por correo. No pinchemos y si pinchamos y vemos que la dirección web no es segura, salgamos inmediatamente. En las plataformas de alquiler vacacional, por ejemplo, leamos las advertencias porque hay muchas plataformas que no se hacen responsables porque el acuerdo se hace entre quien alquile y nosotros y revisemos periódicamente nuestra cuenta para poder darnos cuenta de forma inmediata de que nos falta dinero. Tened en cuenta que para reclamar por estos robos tenemos únicamente 13 meses, que parece mucho, pero luego no se hace mucho. Y siempre tengamos las instrucciones operativas de nuestras entidades, que en este caso no siempre están a nuestro lado, pero en este caso están tan interesadas en que no nos roben como nosotros. Con esto terminamos este webinar y bueno, pues quedamos a espera de que nos hagáis las preguntas que tengáis por conveniente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marisa, como siempre, por por tu participación. Como podéis ver, os hemos dejado aquí pues un enlace al QR para que podáis poner vuestra reseña, que nos será de gran ayuda. Y también comentaros que esta PPT está disponible para que la tengáis a mano por si os ha quedado algo en el tintero. Así que también os facilitamos el enlace en nuestro chat. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos habéis hecho. Aclarar, como os he dicho al principio, que se resolverán las preguntas que tengan que ver sobre este webinar. Y casos particulares requieren un estudio y un mayor tiempo por parte de nosotros, pero nos podéis enviar vuestro caso a info@sufin.com, en donde estaremos pendientes del correo y atenderemos vuestra consulta a la mayor brevedad posible. Así que Marisa, pues doy paso a las preguntas. La primera pregunta es que si reclamo por tarjeta revolving, ¿qué cantidad puedes recuperar? A ver, siempre hay que pagar el capital que hemos pedido prestado. Lo que no nos va a salir es gratis total, ¿no? Si yo he pedido 1.000 euros y he pagado en múltiples conceptos, intereses, cuota, comisiones, seguros, etcétera, 2.000, ¿qué me van a devolver? La diferencia entre 2.000 y 1.000. Pero si ha ocurrido al contrario, es decir, yo he pagado, he pedido 1.000 euros, pero solo he pagado 500, los otros 500 los voy a tener que pagar. No voy a tener que pagar intereses, seguros, comisiones, pero el capital sí. Pues te lanzo otra pregunta que es, ¿cómo puedo saber si mi tarjeta es revolving? Pues muy sencillo, en los extractos que nos llegan mensualmente, si nosotros tenemos pactado una cuota 50, 60, 100 euros y vemos que la deuda no baja, sino que sube, es que se está alimentando de lo que no pagamos a través de la cuota y está engordando con los intereses.
Perfecto. Te lanzo otra pregunta y es, ¿qué normativa regula los microcréditos? ¿No se considera legalmente préstamos usureros los microcréditos con TAE superior al 500%? ¿Son ilegales o legales? A ver, la normativa que regula los micropréstamos es la Ley de Créditos al Consumo del año 2011. Ahora bien, ¿cuándo concurre usura? El Tribunal Supremo ha dicho, hay usura cuando se supera en 6 puntos porcentuales la media que publica Banco de España para ese mismo tipo de producto. ¿Qué pasa? Que para el revolving, el Banco de España desde el año 2010 viene publicando cuál es la TAE media, en realidad en el TDR, pero bueno, para que nos entendamos, la TAE media para los revolving. Pero para los microcréditos no lo está publicando. Entonces, ¿cuál es la comparativa? Préstamos al consumo. El préstamo al consumo históricamente ha oscilado entre un 6 y un 10%. El 500% es evidentemente usurario. ¿Y legal o ilegal? A ver, hasta que no declare un juez que ese contrato es nulo, pues es válido. Perfecto. Luego te lanzo una pregunta que es, ¿cuál es el proceso habitual de reclamación ante un pago no autorizado y qué documentación debe aportar el afectado? Esta pregunta también se resolverá en nuestro próximo webinar, que es el 19 de junio, que también lo impartes tú, Marisa, y que si no estáis inscritos os animamos a que lo hagáis y os dejamos el enlace también en nuestro chat. Pues mira, esto va en un escalado, ¿no? 3. En primer lugar, y lo más rápido, reclamación al servicio de atención al cliente de mi banco. Urgente, cuanto antes mejor. ¿Qué tengo que aportar? Lo que tenga en mi móvil, del SMS que me ha llegado, de la llamada a la que me ha llegado, lo que sea. En segundo lugar, inmediatamente también poner denuncia en la policía contando todo lo que ha ocurrido y aportando la misma documentación. Y si no nos atiende el servicio de atención al cliente, que nos tiene que contestar en un plazo máximo de un mes, si no atiende nuestra reclamación, vamos a tener que reclamar judicialmente. Y ahí, además de lo anterior, que además esto también hay que aportárselo a la policía, es decir, además de la prueba de cómo se ha producido la ciberestafa, por SMS, por llamada, por lo que sea, hay también que aportar, tanto en la denuncia como en la demanda judicial, un certificado de la entidad en la que aparezcan los cargos que nosotros consideramos no autorizados, es decir, los que nos han robado. Pues no hay más preguntas de momento, así que muchísimas gracias, Marisa, como Sí, siempre. queda una pregunta, se queda una pregunta. Vale, nos pregunta Diego que si se espera que se estudie la medida de los préstamos rápidos por parte del Banco de España. Porque de ser así, pues encontramos que son legales, no usureros, pues lo que hemos dicho antes, préstamos rápidos de 200 o 300 por ciento, o no sería así. Pues mire, la Asociación Española de Microcréditos tiene todo el interés del mundo en que esto suceda. Las asociaciones de consumidores tenemos todo el interés del mundo en que esto no suceda. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno cuando le toque regularlo? No lo sabemos. De momento, desde luego, no lo está haciendo y efectivamente, en el momento en que empiece a publicarse esto, si es que en algún momento empieza a publicarse esto, pues nos encontraremos con que microcréditos con TAEs muy altas ya no serán usuarios. Lo mismo que nos ha pasado con el revolving. Perfecto, pues ahora sí que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Marisa, como siempre. Recordaros, como os he dicho antes, que estaros atentos a nuestra agenda de webinar, que el próximo es Cuidado con el phishing, descubre cómo puedes reclamar, que también lo impartirá Marisa. Y os esperamos en el próximo webinar. Y muchas gracias a todos y en especial pues a ti, Marisa. Muchísimas gracias a todos y, aunque falta todavía, felices vacaciones, evitemos el sobreendeudamiento. Muchas gracias, Marisa.